Arquidiócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un saludo cordial de Pascua. Estamos ya en este domingo de Pentecostés, en el solemne final del tiempo de la Pascua. Hace 50 días, 7 semanas, estábamos celebrando en las iglesias la vigilia pascual. Y este fin de semana, pues también se celebra la vigilia de Pentecostés, y con eso clausuramos este tiempo pascual y volvemos después al tiempo ordinario, en donde volvemos a la lectura continua de los santos evangelios. La fiesta de Pentecostés, pues, es una de las celebraciones más antiguas de la comunidad cristiana y pues coincide justamente con una antiquísima fiesta judía, la fiesta de las semanas, o la fiesta de los 50 días, eso quiere decir Pentecostés, o la fiesta de la primera recolección de la cosecha. Fíjense que era una antigua fiesta en la cual, pues después de 50 días de haber celebrado la liberación del pueblo de Dios en Egipto, pues la gente se reunía también para conmemorar a los 50 días ese acontecimiento, pero con un enfoque diferente. Según algunos, se celebraba también la alianza, el día en que Moisés recibió la ley antigua, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Pero era también la coincidencia con que en esos días se hacían las primeras cosechas. Los judíos peregrinaban a una fiesta hacia el templo de Jerusalén y llevaban el primer manojo, por decir así, la primera gavilla del trigo recolectado. Esa primicia, ese primer manojo de trigo que recolectaban, era una ofrenda en el templo para dar gracias a Dios por el inicio de una nueva cosecha. Era la fiesta, pues, que se celebraba en Jerusalén, y es importante recordar eso porque allí es donde San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sitúa la fiesta de Pentecostés, es decir, el don solemne público del Espíritu Santo a los apóstoles con María y seguramente a bastantes más discípulos que estaban allí en oración. Recordemos entonces que en primer lugar aquellos discípulos estaban en Jerusalén y estaban reunidos porque también la fe de su pueblo, la fe antigua, era parte de su religiosidad y era parte de sus celebraciones. Ellos estaban también, los apóstoles con María y los primeros discípulos de Jesús, celebrando la fiesta de Pentecostés, la cosecha. Estaban dándole gracias a Dios porque podían recoger las primicias, estaban recordando que después de haber sido liberados en Egipto, pues habían recibido la ley de Dios en el Sinaí. Era su fe, era la fe judía del Antiguo Testamento que los primeros apóstoles, junto con María, los primeros discípulos, pues compartían en aquel momento. Sin embargo, también el libro de los Hechos, San Lucas, el autor, nos recuerda que estaban todavía con miedo, todavía tenían presente el drama de la muerte
de Jesús en la cruz. Todo lo que les había hecho sufrir, el miedo que todavía les había infundido aquel acontecimiento. No lograban recuperarse bien y por eso estaban todavía un poco encerrados, aunque estaban en Jerusalén en medio de la fiesta, pues estaban en un lugar con las puertas cerradas. Más que hablarnos de un hecho como tal, eso nos está diciendo que estaban en Jerusalén, pero que aún tenían temores, aún tenían dudas. Y es allí, en ese momento, en donde se dan los signos de este don del Espíritu Santo. Y allí entramos al texto del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como tal es un libro muy especial porque por una parte reúne muchos hechos que son como tal, como nos dice la palabra, hechos, fueron acontecimientos, eventos situados en un lugar, a una hora y en un momento determinado, como entendemos hoy lo que significan los hechos. Sin embargo, no todo es, pues precisamente, hechos físicos evidentes que hubieran podido ser captados por un micrófono o por una cámara, como hoy lo entendemos, sino son también elementos simbólicos. El libro de los Hechos de los Apóstoles es muy interesante porque tiene esta mezcla, podemos decir así, de cosas históricas, de los viajes de los primeros apóstoles, de las primeras comunidades, de los lugares, de la geografía, de todas las vicisitudes que ellos pasaron en los caminos de Galilea. Todas estas cosas que podemos decir con nuestra mentalidad de hoy fueron estrictamente hechos históricos. Los Hechos de los Apóstoles nos habla de hechos históricos, pero al mismo tiempo nos habla de otros elementos simbólicos. Y fíjense que esa era la manera de comunicar de aquel tiempo. Nosotros hoy en nuestros días entendemos que si estamos hablando de una crónica periodística, no se pueden poner allí ejemplos o imágenes o símbolos, sino que se ponen nada más los hechos tal como fueron, como dice por allí algún noticiero. Sin embargo, en aquel tiempo no era así. Se comunicaban los hechos históricos, pues un poco mezclados con símbolos y con otras maneras de comunicar que la gente entendía y que no pensaba que aquello pues se había dado estrictamente de esa manera. Hoy hay quienes interpretan la Sagrada Escritura de una manera fundamentalista y entonces se equivocan porque consideran todo que sucedió tal y exactamente con puntos y comas como está escrito en el libro. Y no es así. Los estudios de la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia Católica, las tradiciones más profundas del cristianismo nos hablan de eso. Hay hechos históricos y hay símbolos, signos de aquella cultura y de aquel modo de transmitir las cosas que están entremezclados. Y por eso pues hay que entender bien la Sagrada Escritura como unos escritos hechos también en una mentalidad y en un tiempo pues muy antiguo. Estamos ahora hablando de casi 2000 años y bastante es eso para decir la cultura, la comunicación, todo era distinto de como es ahora. Nos encontramos pues, volviendo a la fiesta de hoy, con esa narración del Evangelio y con ese libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos habla de un lugar, Jerusalén, que nos habla de unos hombres y mujeres, los discípulos de Jesús,
con María, su madre, y que nos habla pues de la multitud que estaba allí, también presente en Jerusalén por aquella fiesta. Cuando imaginamos todo ese contexto, eso fue histórico, eso es un hecho como tal. Sin embargo, se habla de el fenómeno de Pentecostés, podemos decir así. Dicen que se dio un temblor y un ruido muy fuerte y que se dieron unas lenguas como de fuego que se fueron dividiendo y que se fueron posando sobre cada uno de los que estaban allí. Eso es a lo que me estoy refiriendo cuando se habla de símbolo. Hay quienes pueden entender eso como un milagro sorprendente y como algo que realmente existió. Y, bueno, les digo, la interpretación no fundamentalista de la Sagrada Escritura nos dice eso no existió como tal, sino que eso es un símbolo de lo que pasó en el corazón de las personas. ¿Qué es un terremoto? Un terremoto es algo que sacude. Aquí en Guatemala nosotros sabemos muy bien, los que hemos vivido algún terremoto como el de 1976 o temblores fuertes, uno siente que la tierra se mueve y que las casas se caen. Y eso es lo primero que sucedió en la mentalidad de los primeros cristianos en Jerusalén. Aquello, digamos, lo que era tradicional hasta ese momento, la fe de los judíos hasta ese momento, pues se vio un poco sacudida, como con un terremoto por algo nuevo, el mensaje de Jesús de Nazaret. Se nos dice también que hubo un viento fuerte. El viento es, dentro de la simbología del Antiguo Testamento, un signo de la presencia de Dios. Un viento fuerte que le hace presente, un viento suave que manifiesta su presencia, como se le manifestó a Elías. El viento, el soplo, es signo, es símbolo del Espíritu mismo en el Antiguo Testamento. Eso es el símbolo más antiguo que se usa en el libro del Génesis para decirnos cómo Dios sopló, dice, sobre aquella figura que había hecho de arcilla, otro símbolo, y de ahí surgió el primer hombre y la primera mujer, con el soplo, con el viento, salido de la boca misma de Dios. Ahí estamos hablando de símbolos. Pero, ¿qué nos quiere decir la narración de los Hechos de los Apóstoles? Nos quiere decir que en ese momento, en la fiesta de Pentecostés, los apóstoles fueron de nuevo regalados con el don del Espíritu de Dios, cuyo símbolo es un viento fuerte y cuyo símbolo es también el fuego. El fuego que ya en el Antiguo Testamento y en las religiones y en todas partes es un signo de ese elemento misterioso que por una parte alumbra, quita el miedo, calienta del frío en las noches, pero por otra parte también quema, destruye. Y por eso en el Antiguo Testamento también se habla del fuego como ese elemento que Dios envía cuando quiere acabar con el mal y ese elemento que Dios envía cuando quiere iluminar. Una columna de fuego iluminaba el camino de los judíos en el Éxodo, una columna de fuego, y también es el fuego el que alumbra y el que destruye ciudades que estaban en pecado, por ejemplo. Estamos entonces ante hechos de la historia y al mismo tiempo ante símbolos que nos hablan del don del Espíritu Santo. Así es pues como se nos narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles escrito por San Lucas, aquel acontecimiento que hoy, fiesta de Pentecostés, casi 20 siglos después, estamos nosotros recordando. Hay por una parte unos elementos históricos, el cambio que se dio en los discípulos que primero tenían miedo y que después salieron a hablar de Jesús sin temor, con valentía,
y moviéndose por todas partes. Y al mismo tiempo, el signo del temblor. Aquello antiguo se derrumbó y salió algo nuevo. El soplo del Espíritu, el fuego, que es muestra del Espíritu que destruye el mal y que por otra parte alumbra el camino, calienta en las noches de frío. Estamos en el libro de los Hechos entre esa mentalidad y ese modo de comunicar en el Antiguo Testamento, entre hechos reales, entre hechos históricos como hoy los entendemos, y símbolos que explican de algún modo lo que sucedió en los apóstoles. Y eso es también hoy muy importante pensarlo. Aquellos hombres y mujeres que aún estaban llenos de temores, que aún tenían dudas, como nos decía el Evangelio hace 8 días, cuando dice que en la ascensión del Señor se postraron ante Él, pero algunos dudaban. Es decir, nos muestra siempre los hechos de los apóstoles y la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, ese temor, esa dificultad que los primeros discípulos sintieron después de los traumas de la crucifixión y la muerte de Jesús. Sin embargo, llegó Pentecostés y lo primero que se destruye, lo primero que se derrumba es el miedo. El miedo que tenían, esa estructura que los apresaba, que no los dejaba caminar, el miedo lo destruye, esa fuerza del Espíritu en Pentecostés. Y abren las puertas y salen. Y fijémonos que se encuentran con una multitud de gente, una multitud de peregrinos que iban de todas partes, de Judea, de Galilea, del Ponto y Frigia, de la zona que limita con Cirene, y hablaban lenguas diferentes y tenían tradiciones diferentes. Y los discípulos de Jesús, hombres y mujeres, con María, que estaban orando y que estaban esperando la fuerza del Espíritu, rompen el miedo, salen y anuncian. Muy interesante. Eso dio origen, pues, a la predicación pública de los apóstoles que antes no se habían atrevido. Habían recibido la presencia de Jesús cuando estaban juntos, reunidos, aún con las puertas cerradas. Habían ido descubriendo poco a poco en ese tiempo, después de la muerte y resurrección del Señor, que Él estaba vivo. Lo iban sintiendo, pero aún había dudas, aún había titubeos, aún había miedo. En Pentecostés todo eso se rompe y salen y anuncian: Cristo, al que ustedes crucificaron, ha resucitado y es el que nos salva a todos. Bautícense y crean. El primer anuncio, el primer querigma, así resumido, pues salió de aquel día de Pentecostés. Hay otro símbolo muy interesante que es necesario comprender para entender bien el hecho de Pentecostés, y es el asunto de la diversidad de lenguas. Eso es también una tradición que los judíos, y volvemos a recordar, los primeros discípulos de Jesús, hombres y mujeres, eran al 99% judíos y tenían las tradiciones y conocían las tradiciones del Antiguo Testamento. Y conocían muy bien aquel antiguo relato de la Torre de Babel, una torre que fue empezada a construir, según el libro del Génesis, como afán de autoafirmarse, de decir, en este pueblo vamos a construir una torre y seremos el pueblo más grande, que tiene la edificación más grande de todos los otros pueblos, y seremos la admiración de todos los demás, seremos como dioses. Es siempre la tentación. Y esa torre de Babel que estaba siendo construida así, un día dice que Dios les envió la confusión de las lenguas y la gente se confundió. Los obreros ya no se entendían unos con otros y no pudieron terminar de construir aquella torre que se quedó frustrada, que se quedó
a media construcción. La Torre de Babel, pues, fue ya en el Antiguo Testamento un signo de Dios que destruye la arrogancia humana, el afán de poder, el afán de fama. Y pues hace otra vez al hombre ser humilde y sencillo y no querer imponerse a los demás. La confusión de las lenguas fue como la consecuencia de aquella Torre de Babel, según el libro del Génesis. Y por el contrario, en la fiesta de Pentecostés, ¿qué nos dice San Lucas? Que aunque se hablaban lenguas diferentes, todos entendían bien. Pasó justamente lo contrario de lo que había pasado en aquel primer momento de la historia según el símbolo, según la tradición, tal vez leyenda, de la Torre de Babel. Acordémonos y tengamos siempre eso presente cuando estamos ante la Sagrada Escritura. Hay que saber discernir, hay que saber escrutar la Escritura para decir, hay cosas que son históricas, que son hechos como tales, como lo entendemos hoy. Y hay otras cosas que son símbolos. Y todo este tema de la confusión de las lenguas en Babel y por otra parte la unidad de la comprensión de la lengua de los judíos en Pentecostés es también un signo. Lo que antes se había dividido por el orgullo, por el afán de poder y de fama del ser humano, en Pentecostés se vuelve a unir, se vuelven a entender. Y hasta dicen, ¿y no son esos todos galileos? Y hablan, por lo tanto, el arameo que se hablaba en Galilea. ¿Cómo es que los demás los entendemos? Ahí estamos entre el hecho y el símbolo. ¿Pero qué quiere decir eso? Con el mensaje de Jesús, con su evangelio, todos nos volvemos a entender. Vemos entonces, al analizar el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, que Pentecostés fue un hecho, que están símbolos en esa narración que nos ayudan, como les ayudaban antiguamente, a entender qué fue lo que pasó en el corazón de los creyentes. Un cambio. Y desde aquel momento nosotros decimos comenzó la misión de la iglesia. La misión que Jesús ya les había encomendado a sus discípulos. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, enséñenles. Y les había dicho también, mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero todo aquello como que no calaba mucho todavía. Con la fuerza del Espíritu, en aquel momento que lo sitúa San Lucas en la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, la fiesta del inicio de la cosecha, pues comienza la misión de la iglesia. Los discípulos ya entienden y salen adelante con la misión que el Señor les ha dado. Ir y vencer el mal con la fuerza del Espíritu, el fuego que vence, que quema el mal, el fuego que alumbra y nos hace ver el camino, incluso en la noche, en la oscuridad. El fuego que quita el frío del encierro, el frío del aislamiento, y el fuego que vuelve a calentar el cuerpo en una noche fría y que vuelve a calentar el agua para tomar un alimento caliente, etc. El símbolo del fuego, el símbolo del agua, el símbolo del viento que sopla. El Espíritu está pues en el inicio de la misión de la Iglesia a todas partes del mundo. Y una primera cosa que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles es que el objetivo de la misión no es solamente ya el pueblo judío. Jesús en más de alguna ocasión les había dicho a los discípulos, no vayan más lejos, vayan primero a las ovejas descarriadas de Israel.
Jesús esperaba que fuese primero su pueblo, Israel entero, que entendiera su mensaje. Desafortunadamente no fue así. Muchísimos judíos sí, fueron los primeros cristianos y fueron los que entendieron bien el mensaje y que los que lo difundieron por todas partes, pero otros no, en el pueblo judío no se abrieron al mensaje de Jesús. Sin embargo, aquel mensaje, por la iniciativa del Espíritu que movió a Pablo, que movió a todos los otros apóstoles y que fueron por todas partes, el mensaje de Jesús ha llegado a todas las culturas, a todos los pueblos y a todos los lugares de la tierra. Aún falta muchísimo para que ese mensaje de Jesús y de su reino pues llegue a su plenitud. Cuando vemos las estadísticas mundiales del número de cristianos que hay en el mundo, pues llegamos apenas a una tercera parte de los miles de millones de seres humanos que existimos sobre esta tierra. Muchos aún no han oído hablar de Jesús y de su mensaje. En sus religiones, en sus culturas, en sus tradiciones, aún no está la figura de Jesús. La misión, había dicho ya el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, está apenas en su inicio. A veces uno tiene la sensación de que ya la misión de evangelizar hasta los confines de la tierra, pues ya lleva 2000 años y algunos hasta anuncian que ya va a venir el fin de los tiempos y que ya se va a terminar. Juan Pablo II dijo, la misión aún está comenzando. Van apenas 2000 años, va apenas una tercera parte de la humanidad que ha oído algo de Jesucristo. Y de toda esa una tercera parte, hay muchos que no le conocen bien, que han oído de él, que saben del cristianismo, que saben de las iglesias cristianas, pero conocer a Jesús, pues tal vez no. De manera que es necesario seguir con la misión. Pentecostés es también una fiesta que invita a la misión. Y eso está muy claro. Ya lo había anunciado Jesús, la fiesta de la ascensión al cielo hace 8 días nos hablaba de eso. Vayan por el mundo entero, hagan discípulos, enseñen. Y el mensaje de Jesús está dirigido, por lo tanto, a todas las lenguas, razas y culturas, aunque en el libro de la Biblia está en categorías del mundo judío, que muchas veces podemos decir, eso lo entiende bien un judío. El fuego, la torre de Babel, el Éxodo, el Antiguo Testamento, las fiestas en Jerusalén, todo eso lo entendían muy bien los judíos, primeros cristianos. Otros pueblos, sin embargo, había que explicar un poco qué era eso. Pero así se hizo y poco a poco se fue inculturando el Evangelio. Inculturar dentro de las culturas. Se fue metiendo a las diferentes culturas y se fue adaptando también a los diferentes modos de hablar y modos de pensar. Desde Pentecostés, sobre todo, en primer lugar, el Evangelio llegó al mundo grecorromano, que tenían otras tradiciones, que tenían otra mentalidad. Los griegos tenían sus filosofías y tenían también sus lenguas y sus culturas y sus religiones. Sin embargo, la palabra de Jesús llegó a todas partes con la fuerza del Espíritu Santo, que hoy nos sigue invitando a todos, que hoy nos sigue animando a todos a hablar de Jesús, a conocer a Jesús, a compartir a Jesús con la fuerza de su Espíritu. Feliz Pentecostés, feliz semana, hasta la próxima. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.